conmemoración de esta moneda se conmemora el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Esta militante culminó en la emancipación del país y siguió diferenciando no solo el Perú, sino también la nueva república de esta parte de Sudamérica. La batalla de Ayacucho se restauró, como todos ustedes saben, el 9 de diciembre de 1824 y fue el último enfrentamiento en los Andes, el ejército realista, dirigido por el Miguel Acerro, el Libertador, dirigido por el Castro. Y las fuerzas realistas tuvieron un desempeño con Libertadores interesante. Mención de lo que tuvo Pereira precisamente, que fue la estrategia de Sucre y la señora clave tanto el general Lamar como la fiscal como el general Córdoba, los que sellaron que era la independencia. Es importante mencionar que por la situación de la guerra Ayacucho fue definitivo. El ejército español no podía avanzar hacia el norte y el Alto Perú estaba controlado por Ordañeta, que se ha revelado frente a los generales más liberales, a Reina Serna y los generales liberales que lo acompañaban. No solo fue un grupo militar, sino también, como mencionó en ese año de independencia, fue un grupo político. Y dejó la red de los españoles de camino libre para la conciliación del Perú como una Estado-nación. Y un proceso que no fue ajeno a la guerra civil y al padillismo. Es decir, marcó gran parte de la región. Los militares que previo independencia controlaron gran parte de los países fronterizos. Durante las décadas siguientes, excepciones Chile, y Brasil lo vende como imperio, y Paraguay por sus largos estados de otra forma, ¿no? La moneda plata que presentamos hoy tiene como motivo central la revolución de Cine y la constitución de Ayacucho. Y que Hernández, que la tenemos ahora exhibida en el salón contiguo, que podrá apreciar cuando termine este. Y inmortaliza el momento en que se firma la Constitución. La Constitución se fue firmada por Candelares, Pedro de Hacienda, o sea, que no se veía Pantaleón, ¿no? Bueno, Pantaleón, recordemos mejor. Entonces, firma Candelares y firmó obviamente Sucre, el rendimiento. Algunas partes sí son discutibles. Se aceptó la deuda con España por independencia, que pues fue uno de los factores que también estuvo detrás del ataque del 2 de mayo, ¿no? Interesante que el ataque del 2 de mayo, el que ganó en España era uno nació un señor Pareja, nació en Lima y que prácticamente tenía ciertos resentimientos por haber sido expulsado del país, ¿no? Pero bueno, por el que sabe conocer. Y esta pintura sirve a la carga emocional de los personajes y puede apreciarse muy bien en la pintura. Puede ver a Camila, puede verlo ahí representado perfectamente. Y esta moneda, además de la revolución del pueblo Hernández, tiene en la parte superior grabado 200 años de Ayacucho. En la parte inferior se observa un círculo marca la Casa Nacional de Moneda y las siglas BCRP. Se ha reducido emisión máxima de 5.000 ejemplares, un valor nominal de un sol. La nueva se trata de 925 milésimas, un diámetro de 36 milímetros, una onza de peso. Con esta nueva pieza, el Banco Central concluye el programa numismático que cerró por el Bicentenario de Independencia del Perú. Cabe mencionar que por el sexto centenario sacamos una moneda conmemorativa que tiene el obelisco de la Paz de Lima como motivo. Motivo un progresista, no es el motivo de esta moneda de cero de la Paz de Lima. Ya lo teníamos en la moneda cobrando los 150 años. Para con esta palabra de agradecimiento al escrutinio artístico de la Casa de la Moneda, el doctor Hugo Pereira, por acompañar la restauración, el doctor Carmen Maquero, por nos ha apoyado de una manera realmente que no podemos agradecer al programa numismático del Bicentenario, así como todas las personas involucradas en la emisión de esta pieza. Muchas gracias.
Ante todo, señores y señores, muy buenos días. Doctor Lara, aprecio mucho sus palabras. Me honra mucho estar al lado de quien considero el importantísimo miembro del hombre público, probablemente el más importante ahora, lo digo con toda convicción. Además, de alguna manera he seguido, en cierta manera, el ritmo del banco a través de mi hermano, ¿no? Funcionario aquí en esta institución de la República, ¿no? Es una especie de primer mundo que es el que deberíamos tener en todas las instituciones en el futuro, ¿no? Así lo veo yo por lo menos. Bueno, me ha correspondido dar una contextualización de la batalla de Ayacucho. Y quisiera comenzar con 2 o 3 ideas básicas, que además algunas no se detallan tanto como deberían ser, que podrían dar un marco adecuado de explicación de lo que ocurrió, ¿no? Cuando el año 1824, el Perú estaba partido en dos. ¿No? El norte era claramente patriota, ¿cierto? Lo fue desde el comienzo prácticamente, y el centro y el sur tenían una amplia población que respaldaba el régimen virreinal, ¿no? Como que el alma del Perú se partió en dos, claramente fue así, ¿no? Y ojo, no es tampoco, como se dice, que los peruanos del sur y del centro vivían aterrorizados por un ejército español que los obligaba a ser fieles al rey de España. No. Españoles en el sur del Perú debe haber habido, pues, nacidos en la península 1500, ¿no? 2000 con suerte. Estamos hablando de cientos de miles de peruanos que, bueno, seguían la tradición de 3 siglos. Entonces, más bien lo que hubo en ese tiempo fue una capital realista, la última, que fue la ciudad de Cusco. Paradójicamente, la capital donde se fundó Tupac Amaru es ahora la capital, la última capital de un virreinato en Sudamérica. Y en medio también, en el contexto de la aplicación de la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, era un régimen en el cual, digamos, no había, como se dice, un régimen de persecución absolutista, todo lo contrario. El rey La Serna era un liberal y gozaba de alguna popularidad en el centro y sur del régimen. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es el significado de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho significa lo que podría llamarse un turning point, ¿no? un punto de quiebre, el inicio de otra era en Sudamérica, ¿no? Ya con ausencia de un poder virreinal español. Y definitivamente tuvo un enorme significado en ese sentido, pero también trajo una situación complicada, ¿no? Porque comenzó a pensarse, por ejemplo, hasta dónde llega el Perú, hasta dónde llega Colombia, cuál es, va a haber Bolivia, va a haber lo que se llamará Bolivia o no. Todo eso estaba en interrogación. Cuando termina la batalla de Ayacucho, comienza una época en la cual se va a reacomodar la situación geopolítica en todo un continente, ¿no? Eso también hay que destacarlo, no es un proceso fácil, mejor dicho, ¿no? Bastante complicado. ¿Por qué perdió el bando realista la batalla de Ayacucho? Esa es una pregunta que no se suele mencionar, ¿no? Claro, el discurso peruano es como trasladando el discurso de lo que pasó en Estados Unidos, digamos, de que había una gran masa patriota que venció a los españoles, ¿no? Es un poco más complicado en realidad, ¿no? La derrota del régimen virreinal se debió a un acontecimiento que tuvo lugar en España, ¿no? En el corazón de la monarquía. En el año 1823, un ejército francés posterior a Napoleón fue derrotado por ese en 1814-15, un ejército francés monárquico apoyó a Fernando VII, cruzó la frontera de los Pirineos y venció a los liberales españoles que habían tomado el poder en España desde 1820 con el coronel del Riego. Los liberales fueron vencidos por los absolutistas españoles y por los soldados franceses. Y Riego fue ejecutado, ¿no? Solemnemente en Madrid, si no me equivoco.
Lo que desata Fernando VII en ese momento, el año 1823, es una represión brutal contra todos los liberales. No solamente los liberales de España, sino los liberales que vivían en ultramar, ¿no? En lo que quedaba del Imperio Español. O sea, un acto de venganza, digamos, ¿no? Retomo el poder, retomo el absolutismo y decreto la abolición de la Constitución de Cádiz. Bueno, estas noticias llegaron a América vía Buenos Aires a comienzos del año 1824. Y en febrero de 1824, el general Oranieta, en el Alto Perú, realista, entra a Chuquisaca con banderas desplegadas diciendo: se acabaron los masones liberales, se acabó el virrey La Serna, ¿no? Somos absolutistas. O sea, se declaró del lado del rey que había retomado la autoridad absolutista en España. Efectivamente, La Serna, Valdés, Canterac eran generales liberales, ¿no? El hecho concreto de esto fue que el bando del rey se partió en dos. De golpe se partió en dos. Quien recibió la noticia alborozado, imaginarán ustedes que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar se enteró de esta situación y dijo, con lo genial que era, porque nadie duda de su genio militar, ¿no? Este es el momento para atacar a los realistas. Porque hasta ese momento el ejército realista era el doble o el triple que el patriota, ¿no? Era una fuerza además invicta que había vencido en Chile, había vencido en el altiplano, había vencido en Quito, ¿no? Había prácticamente restablecido el viejo Perú en un tiempo, el de los Austrias. Era un ejército realista invencible. Y el propio Sucre hablaba de los vencedores de 14 años. La cosa cambia ahora. Da la orden Bolívar de subir a la sierra, ¿no? De ese tiempo extraordinario, digamos, hay una imagen que da el general Miller de las tropas patriotas que suben por las montañas, ¿no? Muchos de ellos con sorocho, porque son gente de la costa, ¿no? Sobre todo los colombianos, ¿no? Voy a leer brevemente esta cita de la impresión que tuvo él en ese momento, ¿no? Allí, en medio del espectáculo de la naturaleza, estaban reunidos hombres de Caracas, Panamá, Quito, Lima, Chile y Buenos Aires. Hombres que se habían batido a orillas del Paraná, en Maipó, en Boyacá, en Carabobo, en Pichincha y al pie del Chimborazo. En medio de aquellos americanos valientes, defensores de la libertad, había algunos extranjeros, fieles aún a la causa, en cuyo obsequio perecieron otros tantos paisanos suyos. Entre ellos hallábanse algunos que habían combatido a orillas del Guadiana y del Rin, y que presenciaron el incendio de Moscú y la capitulación del país. Creo que es una cita bastante elocuente, ¿no? Ahora, la batalla de Ayacucho fue una batalla límite, ¿no? Los patriotas solo podían ganar. Los patriotas tenían en contra suya grandes cantidades de campesinos realistas, ¿no? De hecho, les cuento como anécdota que cuando Sucre venció la batalla y rápidamente hizo un informe a lápiz para enviárselo a Bolívar a la costa, el oficial colombiano que viajó a la costa fue muerto por campesinos realistas después de la batalla de Ayacucho. O sea, no es tan simple la cosa como se pinta, ¿no? La historia oficial un poco que ha eliminado algunos aspectos, ¿no? Y otro aspecto también del cual no se habla mucho es el carácter de guerra civil que tuvo para el Perú. A las 9 de la mañana de ese día 9 de diciembre de 1824, el general Juan Antonio Monet de las fuerzas realistas bajó con bandera blanca del Cerro Condorcunca, donde estaban las tropas patriotas del general Córdoba, y le dijo: General Córdoba, tanto en las tropas realistas como en la suya hay gente del lugar que no se ha visto hace tiempo, ¿no? Peruanos, ¿no?
que desean abrazarse y hablarse, quizás por última vez, ¿no? Córdoba autorizó este encuentro y efectivamente se vieron papá con hijo, hermano con hermano, tío con sobrino, en media hora apenas, ¿no? Para despedirse en algunos casos, ¿no? Porque fue una batalla sumamente sangrienta, ¿no? Donde murieron al menos 3.000 personas. Ahora, esto, digamos, subraya el carácter de guerra civil y también la circunstancia, por ejemplo, de que el ilustre Ramón Castilla, que era un oficial peruano que luchó denodadamente en Ayacucho, terminó herido y después de la batalla se comprobó que el otro oficial Castilla herido era su hermano Leandro, realista, que había combatido con los realistas, incluso había ingresado en triunfo en Rancagua con las tropas peruanas realistas, ingresó en triunfo en Santiago de Chile, luego de la derrota de la Patria Vieja, ¿no? O sea, un realista consumado, Leandro, tarafaqueño también. Bueno, estos son, digamos, he tomado cuidado en mencionar elementos que no se suelen citar, ¿no? Pero las imágenes valen más que 1000 palabras. Quería revisar unas pocas imágenes sobre la batalla de Ayacucho. Este es el general José de la Mar, símbolo también de la complejidad de los tiempos. La Mar, que tiene su bandera de presidente, cuando llegó a ser presidente del año 1827, el primer presidente legal del Perú, elegido por el Congreso, curiosamente había nacido en el virreinato de Nueva Granada, había nacido en Cuenca, no había nacido en el resto del Perú, pero su corazón era peruano. Él dijo: yo soy peruano, yo me identifico con el Perú. Y de hecho, encabezó al Perú incluso una guerra contra Colombia, que va a ocurrir después, ¿no? Él dirigió la división peruana en la batalla de Ayacucho, el general José de la Mar, la división que agrupaba peruanos voluntarios en la batalla. Este señor es el Miller real, porque el Miller que ven ustedes en el cuadro de Hernández es un Miller imaginario, ¿no? Hernández no pudo ver la escena, pero este sí es el real. El inglés oficial, Guillermo Miller, que tiene estas memorias que he mencionado, y lo vemos ahí con su poncho de bicucho, ¿no? Muy orgulloso. Él fue uno de los ingleses que después prácticamente se peruanizaron, como pasó con muchos ingleses, ¿no? Con Guise, por ejemplo. Guise, el padre de la marina peruana, que era británico también, ¿no? Se casaron con peruana y bueno, si no me equivoco, la esposa de Belaúnde y Violeta Correa Miller, ¿no? Era descendiente de Guillermo Miller. En todo caso, pariente. Después tenemos esta representación imaginativa de la batalla de Junín, que precedió la batalla de Ayacucho, el choque de caballerías. Un detalle interesante de que el jefe de las tropas de la caballería peruana era un argentino, Manuel Isidro Suárez, que resultó ser bisnieto de Jorge Luis Borges, lo que motivó muchas poesías de Borges a su querido bisabuelo, ¿no? Que había sido héroe de la épica batalla de Junín. Yo conversé con María Kodama, me dijo: señor Pereira, seguramente a usted le han dicho que el primer relato, el relato de ellos que escuchó mi George, decía, fue pues un relato europeo, asiático. No, fue el relato que su mamá le hizo a los 8 años sobre la batalla de Junín, en la que combatió su bisabuelo. Ese fue el primer relato épico que escuchó el niño Borges, ¿no? La batalla de Junín. Es una cuestión imaginaria también de la batalla de Ayacucho, pero tiene la ventaja de mostrar el contexto y se recuerda nunca, digamos. Esta es una representación sobre el encuentro de Canterac con Sucre luego de la batalla de Ayacucho, ¿no? El general Lamar, que había sido jefe de las tropas peruanas, pero había sido realista hacía poco tiempo, se había pasado a los patriotas. Él buscó a Canterac en el bando derrotado y él le ofreció llevarlo en presencia de Sucre, ¿no? Y aquí se ven, digamos, saltándose Canterac a la izquierda con Sucre, ¿no? Este es el general Canterac, el mano derecha, el Canterac real, digamos, no es el de la época, ¿no? Que es el mano derecha del virrey, que quedó al mando de las fuerzas realistas cuando el virrey fue capturado, herido y capturado. Él firmó la capturación de Ayacucho, como ha señalado el doctor Velarde, un texto también un poco polémico por el reconocimiento de la deuda,
pero también generoso, ¿no? Porque se permitió regresar a lo que quisieran a España. Solo volvieron 500, por cierto, ¿no? De los 7.000, solo volvieron 500. Otra señal del carácter de guerra civil que fue la batalla de Ayacucho. Es el general Lacerda. Hace poco estuve con su descendiente que vino al Perú, ¿no? Lo conocí, ¿no? Y me sorprendió la identificación que tenía con el Perú. Quería hacer la nacionalización peruana. Su familia habla mucho. Muchas familias españolas que fueron expulsadas o salieron del Perú, todavía conservan el recuerdo del Perú. Mucho. Es un tema muy bonito para estudiar, ¿no? Y este es el famosísimo general Jerónimo Valdés, el más brillante de los generales españoles, conde de Toraca, porque venció a las fuerzas patriotas en las batallas de Toraca y Moquegua de enero de 1823. Fue un triunfo apabullante de los realistas en ese momento, ¿no? Jerónimo Valdés. Y este es un mapa de la Gran Colombia. Lo menciono porque buena parte de las tropas patriotas de Ayacucho provinieron de esta área, sobre todo de lo que es el Ecuador. Esto, digamos, a nivel de imagen. Y Sucre, una imagen imaginaria, porque casi no hay retratos de Sucre, ¿no? Y finalmente, el más importante retrato, el de Gil de Castro, el pintor mulato de los Libertadores, que prácticamente es una fotografía de él. Este es el retrato más exacto de cómo era Bolívar en 1824, ¿no? Cuando llegó al Perú y dirigió la campaña de Ayacucho. Bueno, termino estas palabras, que me ha pasado un poco, con la imagen que dio Miller, ¿no? De su encuentro con el virrey La Serna cuando terminó luego la batalla de Ayacucho. Como militar fue caballerosamente a ponerse a orden del virrey La Serna, que era un general, un virrey de autoridad derrotada, ¿no? Dice Miller: el general Miller continuó ocupado en varios encargos hasta muy tarde, y cerca de medianoche fue a visitar al virrey prisionero, La Serna, que había sido colocado en una de las mejores de las miserables habitaciones de Quino. Cuando Miller entró, halló al virrey sentado en un banco y recostado contra la pared de barro de la choza. Un corto reflejo de la llama de una pequeña lámpara de barro esparcía luz únicamente para que pudiesen percibirse sus facciones, a las cuales en parte hacían sombra sus venerables canas, teñidas aún en algunas partes con sangre de la herida que había recibido. Su persona, alta, en todos tiempos noble, parecía en aquel momento aún más respetable e interesante. La actitud, la situación y la escena, todo reunido, era precisamente lo que un pintor histórico habría escogido para representar la dignidad de perdidas grandezas. Muchas gracias.